Hay momentos en los que el mundo parece endurecerse, y el corazón olvida que nació para amar. Hoy, los ángeles nos recuerdan el poder silencioso de ser una chispa de luz en la tierra. Saludos, somos los ángeles, mis queridos amigos, y los amamos profundamente. No hay nada en su mundo más poderoso que una experiencia de conexión con su Creador. En un instante de conciencia, en un momento en el que experimentan este amor incondicional en su propio corazón, tienen acceso al poder que crea mundos. En un estado de amor y apreciación, su enfoque se convierte en un faro que ilumina el camino por delante, y bendice todo aquello en lo que se centran. Cuando están en armonía con el amor que da origen a la vida, se convierten en instrumentos de paz, bondad, benevolencia y gracia. En la vivencia de esta conexión, mantienen su individualidad mientras se vuelven uno con el hermoso amor, que vive en lo profundo de todos los seres. Al vivir en una realidad amorosa, inspiran amor en los demás. Sus interacciones se vuelven más amables. Su enfoque en lo amoroso y verdadero, eleva a las personas por encima de la oscuridad y la ignorancia. Su presencia amorosa habla con más poder que cualquier combinación de palabras. Cuando realmente se experimentan como seres de amor, emisarios de amor e instrumentos de amor, su experiencia de vida se eleva más allá de sus sueños más grandes. Lo que desean llega a ustedes como un subproducto de la energía amorosa que emiten. No esperen a que las personas merezcan su amor y su bondad. No esperen a que lo ganen. Amen porque esa es su naturaleza. El amor del que hablamos no siempre es una sensación cálida y agradable inspirada por el buen comportamiento de otros. El amor del que hablamos es el amor de lo divino. Es una elección de reconocer la verdad de un alma, sin importar lo que esté demostrando en el momento. El amor del que hablamos es activo, no pasivo. Se niega a dignificar la oscuridad en el otro, y en cambio, mira más allá hacia lo que realmente es. Ve debajo del dolor, la tristeza, la ira y los comportamientos, y mira profundamente en el alma. Ve la luz incluso en quienes han olvidado su bondad original. Es un amor que todo padre y todo cuidador de animales entiende bien, incluso cuando sus hijos o sus animales se portan mal, conocen la pureza que vive en lo profundo. Imaginen ver a todos en el mundo como un niño, nacido puro, nacido inocente, que recuerda esa verdad o la olvida. Pero ustedes recuerdan. Ven debajo del dolor y el sufrimiento de quienes están perdidos y recuerdan la luz que ellos olvidaron. Queridos, ustedes tienen el poder de avivar la llama de la verdad dentro de todas las almas, las conozcan o no. Tienen el poder de enfocarse con tanta fuerza en la luz dentro de cualquier alma, que esa persona no pueda traer su oscuridad a su realidad. Tienen el poder de ayudar a las almas a recordar su naturaleza esencial viviendo y demostrando la suya propia. Si todos oraran por la elevación de aquellos a quienes consideran monstruosos en la tierra, los corazones se suavizarían y la comprensión crecería. Cuando oran por la desaparición de quienes están perdidos en la oscuridad, sin querer avivan la oscuridad. El odio fortalece el odio. El miedo inspira miedo. El amor es su mayor protección, y ofrece a los perdidos una oportunidad de volver a encontrar su verdadera naturaleza. No estamos sugiriendo que deban agradarles los comportamientos inmersos en la oscuridad. No implicamos que deban invitar a esas personas a su vida cercana. No sugerimos que permitan conductas no amorosas en su vida. Nadie espera que se sientan bien respecto al comportamiento de quienes dañan a otros. Pero pueden elegir conscientemente orar para que la luz del amor se eleve dentro de todos los seres.
Pueden orar para que la luz fortalezca a quienes ya abrazan su bondad, y disuelva la oscuridad en quienes han permitido que los domine. Esta es una elección de empoderar solo la luz. Es una elección de negar a la oscuridad el odio, la ira y la lucha que tanto busca en su imaginada separación. La antigua ley ojo por ojo, diente por diente, nunca ha elevado a una solo alma. Es la fortaleza que convocan para imaginar la luz en otro, incluso cuando está perdido en la oscuridad, lo que los empodera, los mantiene por encima de la oscuridad, y puede reavivar esa luz en quien la ha olvidado. En términos prácticos, esto es simple. Ya sea que vean comportamientos que no soportan, o comportamientos que desean fortalecer, la oración es la misma. Amada fuente divina, que la luz del amor se eleve en todos los corazones humanos. Que todas las almas lleguen a conocer su verdadera naturaleza amorosa. Y luego, queridos, vivan en amor tan a menudo como puedan. Cada acto de amor, cada pensamiento amoroso e incluso la palabra amable más pequeña es significativa. Cada uno envía ondas de luz al universo, tocando corazones, sanando almas, elevando a la humanidad. Cuantos más actos, pensamientos, palabras y sentimientos de amor ofrezcan, mayor será la ola de amor en su planeta Tierra. Ahora mismo, quienes están perdidos en la oscuridad son como nadadores que se ahogan. Sienten la marea del amor elevarse, y luchan contra ella. Temen morir si entregan el control al único poder, que puede elevarlos a todos. El ego teme volverse insignificante si se disuelve en el uno. Sin embargo, no existe una sola célula sin importancia en el cuerpo, ni una sola gota de agua insignificante en el océano. Quienes permiten que su ego se rinda a su lugar amoroso en el todo, sentirán el poder y la belleza del amor unificado. Quienes se aferran a ser mejores, que más fuertes que o más importantes que otros, sufrirán en la separación. Oren por ellos. Oren por los corazones perdidos y heridos. Oren por las almas que desean sentirse más grandes, mejores, más fuertes o más justas que los demás. Oren por los humildes que trabajan en la gracia y la bondad, y oren por la sanación de quienes actúan en la oscuridad. Queridos, todos son parte de uno. El bien de cada parte contribuye al bien del todo. Cada oración para elevar a un alma los eleva a ustedes. Cada deseo de que alguien regrese a la luz aumenta su propia luz. Al amarse, aman al mundo. Al orar por los corazones heridos, mantienen su propio corazón sano. Al elegir no caer en energías más densas, se vuelven más firmes en su luz. El bien de cada parte contribuye al bien del todo. El bien del todo contribuye al bien de todas las partes. Sean la célula y el alma que permanece firme en el amor, y comparte oraciones amorosas con todos los corazones, por la salud y la felicidad de ustedes mismos y por el bien del todo. Dios los bendiga. Los amamos profundamente. Muchas gracias, somos los ángeles. Reflexión del mensaje. Tal vez hoy, después de escuchar este mensaje, algo en tu interior se ha suavizado. Tal vez recordaste que ser luz no significa ser perfecto, ni tener siempre respuestas, sino elegir amar incluso cuando el mundo parece olvidar el amor. Vivimos tiempos en los que la dureza, el juicio y la separación parecen alzarse con fuerza. Y, sin embargo, es precisamente en estos momentos, cuando una sola chispa de amor consciente puede cambiar un corazón, una vida, o incluso un destino. Cada vez que eliges la comprensión en lugar del rechazo, la calma en lugar de la reacción, o la bondad en lugar de la indiferencia, te conviertes en esa chispa viva de la que hablan los ángeles.
Una chispa que no necesita imponerse, convencer ni luchar, porque su poder está en su propia presencia. Quizás no puedas cambiar todo lo que ves en el mundo. Quizás no puedas sanar todo el dolor que existe en la humanidad. Pero sí puedes sostener tu corazón en la frecuencia del amor. Y desde ese espacio, tus pensamientos, tus palabras y tu energía comienzan a tocar vidas de maneras que muchas veces no ves, pero que sí existen. Ser luz no es un ideal lejano. Es una elección diaria, silenciosa y profunda. Hoy, los ángeles nos recuerdan que cada acto de amor, por pequeño que parezca, expande la luz en la tierra. Y cada vez que eliges ser esa presencia amorosa, el mundo entero se vuelve un poco más luminoso.